Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar acá hoy día, querer asistir a este conversatorio que ha organizado NISUM para hablar de un tema muy relevante, muy interesante y que seguramente nos vamos a ir más ratito con algo más de conocimiento de con el que llegamos. En NISUM nos sentimos orgullosos de poder invitar a nuestros colaboradores, a nuestros clientes, a nuestros futuros clientes para poder compartir esta experiencia, contarles que en NISUM somos un importante integrador tecnológico con servicios en las áreas de Data Science, Time and Materials, servicios de Business Agility y otros servicios que están asociados a todo lo que es transformación digital. Nosotros podemos acá en NISUM entregar servicios customizados para ayudarle a usted a dar el salto desde modelos más estándar, modelos más tradicionales, a lo que es transformación digital y hoy día basados en inteligencia artificial. Vamos a tener hoy día dos importantes speakers para hablar de este tema, que es la inteligencia artificial generativa. Estos dos speakers nos van a iluminar prácticamente de qué se tratan estos temas. Van a tener su tiempo acá para mostrar diferentes temáticas. Primeramente vamos a tener a Oliver Fierro, nuestro especialista en preventa, líder y cofundador de la comunidad GDC, quien es especialista en IA y trabaja diseñando soluciones customizadas para nuestros clientes en NISUM. Y Francisco Kemeny. Francisco Kemeny está online, fuera de Chile. Él tiene más de 20 años de experiencia en inteligencia artificial, es un apasionado en el tema, tiene una comunidad de más de 23.000 seguidores para hablar sobre todo lo que es tecnología, obviamente inteligencia artificial, y nos va a compartir su experiencia en el área del marketing digital. Y finalmente, yo, que voy a estar moderando la actividad, soy el director de Agilidad e Innovación en NISUM, voy a estar aquí escuchándolo, moderándolo, viendo qué preguntas tienen, para que esto sea altamente dinámico y entregue beneficio a todos ustedes. Así que partimos con la primera exposición de Oliver Fierro. Bueno, gracias por venir a los que están aquí en modo presencial y también a los que están ahí escuchándonos por ahí por distintos lugares del mundo. Bienvenidos todos. Gracias por la presentación, Feña. Un honor compartir, digamos, este escenario contigo y con Francisco Kemeny. Así que vamos a hablar de un tema que verdaderamente nos está golpeando la puerta. Si bien es cierto, es un tema que para nosotros es muy novedoso. También es cierto que hay muchas empresas que ya venían trabajando con el tema de los conceptos de inteligencia artificial, sobre todo inteligencia artificial generativa, ¿ya? El contenido de hoy es el siguiente. Vamos a ver un poquito del contexto de la inteligencia artificial, algunas proyecciones que le traigo, algunos datitos freaks, conceptos. Vamos a ver cómo es la inteligencia artificial generativa en acción. Vamos a ver cómo fue la irrupción de OpenAI y de ChatGPT. Vamos a aprender un poco cómo interactuar con esta inteligencia artificial. Vamos a ver algunos casos de uso. Finalmente vamos a terminar con lo que es el futuro de esta inteligencia artificial generativa y algunos ejemplos y una demo en vivo y en directo. Así que vamos con todo. Siguiente, por favor. Dale una más. Bueno, nosotros estamos inundados de datos
Básicamente, esta es digamos, una imagen que les traigo que fue hace un par de años, que cada 60 segundos se generan 69 millones de mensajes a través de las redes sociales. Es un dato increíble, imagínense lo que está pasando hoy día, después de 2 años atrás, hace 2 años atrás eran 64 millones de mensajes. Imagínense cómo nos inunda la red Internet con esta cantidad de datos, ¿ya? O sea, los datos que se están generando el día de hoy en estos momentos son tan impresionantes que al día de hoy es difícil tratar de capturarlos todos. Esto me sirve de base un poco para hacerle entender cómo la capacidad que tienen estos modelos de inteligencia artificial generativa para poder comerse Internet y en base a esa información aprender y empezar a darnos respuestas como si fueran un humano, simulando como si fueran un humano. Siguiente. Una encuesta del MIT Technology es un Review Insights Survey, una encuesta que hizo el MIT a 600 ejecutivos de grandes empresas a nivel mundial, dentro de los cuales se dividen en los C-Level y en los vicepresidentes o líderes de inteligencia artificial y Machine Learning. 84% C-Level y 16% VP o Head of AI and Machine Learning, de distintas regiones, Norteamérica, Asia Pacífico, Europa, y los cargos C-Level están distribuidos en CIO y otros cargos, CTO, etc. Dale el siguiente, por favor. En esa encuesta lo que se determina es que la mayoría de las empresas en distintos sectores, ya sea marketing y publicidad, por ejemplo, ventas, finanzas, desarrollo de productos, IT, recursos humanos, cadena de abastecimiento y manufactura, la mayoría de estas empresas están proyectando adoptar la inteligencia artificial a gran escala o adoptarla como un objetivo estratégico o crítico del negocio. Es decir, ya pasaron el umbral o la etapa en donde hacían casos de uso, piloteando casos de uso, o incluso una adopción limitada de la inteligencia artificial, sino que en el mundo estas empresas ya están pensando en adoptarla de una manera agresiva a gran escala, o incluso pensar en dirigida por inteligencia artificial. Es una muestra bastante grande y lo curioso de esta encuesta es que, a pesar de que son distintos sectores, que son muy diversos, hay una tendencia a adoptar la inteligencia artificial a gran escala. Es un hecho bastante curioso, pero se da en estos resultados, ¿ya? Siguiente, por favor. El mercado de los chatbots y de la inteligencia artificial generativa, hay varios estudios que dicen que, por ejemplo, en el caso de los chatbots, hay un crecimiento proyectado del 23,3%, ¿ya? Entre el 2023 y el 2030, proyectado el 2030. Para América Latina, en particular, el crecimiento está proyectado un 12,3% entre el 2023 y el 2028. ¿Ya? En cuanto a la inteligencia artificial generativa, que es la que nos convoca hoy día, el crecimiento proyectado es del 35,6% entre el 2023 y el 2028. ¿Ya? Para que tengan esos datos en su cabeza, y vamos a ver por qué se está dando esta curva, digamos, esta proyección de crecimiento tan fuerte. Dale nomás. Bueno, no sé a la audiencia, ¿ustedes conocen qué es lo que es la inteligencia artificial generativa como concepto? ¿La han oído hablar? ¿Han interactuado con ella? ¿Alguien me quiere dar alguna definición de lo que creen que es inteligencia artificial generativa, por favor? ¿Alguien de la audiencia? No sé si es generativa, pero yo he interactuado con herramientas de inteligencia artificial. En los buscadores, en el mismo producto de OpenAI. ¿Esa es generativa? No lo sé. Está bien, sí, hay dudas respecto a la definición, pero básicamente imagínense la inteligencia artificial generativa como un modelo entrenado con grandes volúmenes de datos que es capaz de generar cosas nuevas, en este caso contenido nuevo. ¿Ya? Ese es el segmento de la inteligencia artificial. Quería complementar a propósito de la pregunta que hace Oliver.
que los especialistas desde la academia sitúan este momento que estamos viviendo como el punto de inflexión, donde en 20 años más vamos a ver el cambio en la humanidad producto de la inteligencia artificial generativa. O sea, este es el momento, de hecho hay algunos que pasan más rollo, hablan de Skynet, donde efectivamente los algoritmos están tomando vida. O sea, esa es la importancia. Entonces, el tema que plantea Oliver acá es súper robusto y poder entender la importancia del cambio del cual todos somos como parte de un pedacito de la historia. Eso quería Exactamente, gracias Peña. Sí, es súper importante. De hecho, los que estamos acá no denominaríamos early adopters, sino quiere decir que estamos adoptando en forma temprana los conceptos y la tecnología aplicada en este caso. Sin embargo, en el mundo, como les mostré los números, las empresas ya vienen trabajando hace rato. De hecho, es más, cuando salió OpenAI, a las 2 semanas siguientes se conoció que había un ecosistema gigante de aplicaciones que estaban montados sobre OpenAI, es decir, OpenAI ya existía y ya existían aplicaciones que estaban trabajando sobre estos modelos, ¿ya? De hecho, ahí la encuesta también ratifica de que la inteligencia artificial ya se está adoptando a nivel, a gran escala dentro de la organización. Dale, Cevita. Vamos a ver qué es lo que es ChatGPT. Básicamente, la empresa OpenAI lanzó al público hace un tiempo atrás ChatGPT, que básicamente se basa en el modelo GPT, que son los Generative Pre-trained Transformer, que es la técnica que utiliza de inteligencia artificial. Utiliza más de el GPT-3 en particular, más de 175.000 millones de parámetros que tiene que evaluar el modelo. Y GPT-4, hay una controversia de cuántos parámetros utiliza, pero son billones de parámetros. Quédense con la idea que son billones, o sea, pasamos de millones de parámetros a billones de parámetros entre la versión 3 y la versión 4 de GPT. Este modelo es capaz de resolver problemas en múltiples dominios de conocimiento. Por eso que también está ese resquemor que se tiene con estos modelos de que se van acercando a lo que es la inteligencia artificial de modo general, o las AGI, ¿ya? Después vamos a ver a qué nivel ha llegado esa controversia, ¿ya? La versión original no estaba conectada a Internet. Los datos, el dataset o el corpus con el cual se entrenó este modelo GPT, el que conocemos actualmente, son datos hasta el 2021, ¿ya? Es decir, si tú le preguntas información a la versión original, todo va cambiando y están haciendo trabajos internamente o hay plugins también que te permiten conectarte a Internet, o el mismo GPT va a sacar próximamente un feature para conectarse a Internet. Pero originalmente, si tú le preguntabas cosas que pasaron entre el 2022 y 2023, él no te las podía responder y te lo decía directamente. No tengo esa información. Y es porque el dataset, a pesar de que se entrenó con miles y millones de datos de Internet, llega a un cierto límite, ¿ya? Entonces, y ChatGPT en sí, ¿cuál fue la disrupción a mi punto de vista? Fue que ofreció un mecanismo de interacción de usuario final amigable, o que es muy usable por las personas, es decir, acercó lo complejo que es la inteligencia artificial y los conceptos de inteligencia artificial hacia los usuarios finales. Es decir, cada uno de nosotros a través de un browser podría hoy día estar probando la inteligencia artificial y estar interactuando en modo conversacional con estos modelos, ¿ya? Entonces, básicamente, ¿cómo yo puedo interactuar con esta inteligencia artificial? En base a lo que se llama los prompts, que los prompts son las entradas de texto que tú le ingresas a la inteligencia artificial para que él te responda, ¿ya? La respuesta, por supuesto, va a ser en un lenguaje que lo entiende un humano, ¿ya? Dale. Bueno, para los que no han interactuado con ChatGPT, básicamente tú puedes interactuar a través de la consola web. Si ya quieres hacer integraciones a nivel más de desarrollo, integrar con tus propios sistemas,
tú puedes interactuar a través de una API, ¿ya? Ahí tienes que crear una clave de desarrollador. Y también tú puedes realizar ciertas interacciones del tipo juego. Voy a probar esta inteligencia artificial, cómo interactúa con este modelo, a través de un playground, que se llama, que es una zona para practicar. Entonces, en la zona para practicar, ahí está la URL, tú puedes ingresar ciertos comandos que son los prompts, que son los textos que tú ingresas para dar instrucciones. Y una de las gracias que tiene esa consola es que te ofrece el código programático para que tú extraigas ese código y lo puedas integrar a tu desarrollo, ¿ya? Es decir, te entrega toda la carcasa de lo que es la interacción con el modelo y además los prompts que necesitas tú para poder interactuar y obtener la misma respuesta que obtuviste a través de la web, que básicamente hace lo mismo, interactúa con la API por debajo, ¿ya? Siguiente, por favor. Bueno, no se ve muy claro acá en vivo y en directo, pero para que vean cómo se han validado los modelos de GPT, porque uno podría decir, bueno, pero GPT yo no sé si me está diciendo la verdad o no, o qué tan efectivo o tan cierto es la respuesta de GPT. Entonces, los modelos GPT han sido sometidos a distintas pruebas internacionales que van en distintos ámbitos: estadística, psicología, matemática, química, lenguas, leyes, entre otros. Una diversidad de áreas de conocimiento impresionante. Esta curva que ven acá es el nivel de certeza o de asertividad que tuvo en los tests, ¿ya? En cada uno de esos tests, ¿ya? Que son las áreas de conocimiento que les he mencionado. Obviamente, de GPT-3 a GPT-4 han sido cada vez más eficientes o más efectivos en responder esos exámenes, que son exámenes internacionales, ¿ya? Ha llegado al punto de tener una curva así, de una efectividad de más del 90%, colocándose en los top 1 de los mejores resultados de esos exámenes. De hecho, no sé si escucharon la noticia de que GPT fue probado con la PAES acá en Chile. No sé si lo habían escuchado, pero también hay experimentos. Todos quieren saber cuál es el nivel de confianza de esos modelos. Así que, básicamente, están siendo sometidos a distintos instrumentos a nivel mundial y básicamente esa estadística demuestra de que van a ir avanzando cada vez más. GPT-5, imagínense, cuando venga la versión 5 de GPT, ¿cuál va a ser el nivel de efectividad? ¿Cuáles son los top 3 ahí? Seba, el top 3 ahí. No, nada. ¿Top 3 de bottom-up o...? Bottom-up. Top 3 sería... El de arriba se va. Uniform Bar Exam. El examen que se tomó en Estados Unidos de ellos. Claro. Que es donde más ahí afectó el resultado. Sí. Claro. Puede ser abogado en esa. Sí, exactamente, puede ser abogado. Dale, sí. Bueno, mientras nosotros estamos hablando acá, GPT sigue trabajando, por supuesto. Y el equipo de OpenAI sigue sacando características nuevas y básicamente al día de hoy no solamente tú puedes ingresar textos para poder recibir una respuesta, sino que también puedes ingresar imágenes con texto. O sea, al día de hoy tú puedes decirle, por ejemplo, interprétame, GPT, esta imagen, y GPT es capaz de analizar esa imagen, procesarla y darte una respuesta coherente, incluso con un contexto de qué se trata esa imagen, ¿ya? En este caso es una curiosidad porque le entregan una imagen de tratar de conectar un VGA a un celular, ¿no es cierto? Entonces incluso se da cuenta de que es un absurdo, que es una imagen irónica, y te responde en ese sentido. Te explica el proceso y lo que están haciendo y al final te dice, oye, y esto es curioso porque esto es algo que es muy raro de hacer, ¿ya? Así que, pero básicamente al principio tú ingresabas texto para generar texto o imagen y ahora tú puedes ingresar como entrada imágenes. Después vamos a ver que ahora es mucho más versátil que eso, pero básicamente quédense con la idea de que puedes tener muchos formatos de entrada y puedes obtener un formato de salida que también puede ser diverso, ¿ya? Siguiente, por favor.
bueno, esta imagen, no sé si adivinen, ¿la hice yo a mano o la generé automáticamente? ¿Qué creen ustedes? A mano, ¿no es cierto? Con Paint. Sí, sí. Bueno, ahí yo estaba, de hecho, el prompt fue dibújame a mí mismo mirando una montaña en Marte. Y dibujo un robot, básicamente, mirando a Marte. Otras soluciones del ecosistema de inteligencia artificial generativa. De hecho, hace 2 horas atrás vi un informe que tiene la Universidad de Stanford publicada, en donde muestra todo el ecosistema de modelos generativos. Es una lista de más de 100 modelos que están publicados de distintas empresas, open source o equipos, digamos, independientes, autónomos. O sea, la inteligencia artificial generativa es algo que ya está, que existe, solamente que hubo alguien que dio el primer golpe con su web marketing y nos hizo pensar a todos y dijo, oye, pero ¿en qué momento estábamos? Estábamos dormidos. De hecho, es más, salió OpenAI y apareció Google, apareció Bing, aparecieron... Entonces tú dices, pero ¿cómo? ¿En 2 semanas prepararon estos modelos? No, lo que hace es que todos estaban trabajando y los tenían ahí, medio ahí como... para saber en qué momento lo lanzo y bueno, salió uno y tuvieron que salir todos encima. Es tan así que Google hizo un anuncio, el CIO de Google hizo un anuncio de que se iban a volcar de lleno a la inteligencia artificial generativa, ¿no es cierto? Ahí vamos a ver un poco de esas soluciones. DALL-E, ¿no es cierto? Del mismo OpenAI, de la misma empresa, para generar imágenes en base a textos. Whisper para transcribir voz a texto, es decir, origen voz, salida a texto, ¿ya? Y después traducirlo incluso, ¿ya? Chat PDF para subir PDF y hacerles preguntas, o sea, uno puede interactuar con los PDF al día de hoy. O sea, cuando tu amigo imaginario podría ser un PDF, por ejemplo. AutoGPT, que ya estamos hablando ahí de agentes autónomos, básicamente una aplicación de código abierto, el cual se apalanca por los modelos GPT y encadena estos prompts como instrucciones, pues las va encadenando y va generando nuevos prompts, nuevas instrucciones para lograr de forma autónoma varios objetivos con la menor interacción humana posible. Y hay otros como Runway y Midjourney que la están rompiendo en el mercado y seguramente allí Francisco nos va a hablar en más detalle de lo que es la generación de contenido, ¿ya? Principalmente contenido audiovisual. Siguiente, por favor. Algunos servicios que ya integran inteligencia artificial generativa. Probablemente a lo mejor muchos de nosotros no nos va a tocar interactuar directamente con la inteligencia artificial generativa, sino que vamos a tener que interactuar en forma indirecta. Por ejemplo, el buscador Bing, no sé si los que tienen Microsoft han interactuado. Bing, tú puedes decir, quiero buscar en forma tradicional o quiero buscar en forma interactiva como conversacional. Bing ya lo incorpora. Los servicios cognitivos de Azure también tienen la posibilidad de seleccionar, quiero elegir la suite que se basa en OpenAI, se llama OpenAI Services, ¿ya? Entonces, en el ecosistema cloud de Azure también está adoptado, ¿ya? Básicamente la suite de herramientas cognitivas de Azure integra los servicios basados en GPT. O sea, BART, el servicio que lanzó Google, ¿no es cierto?, de inteligencia artificial generativa para realizar búsquedas en la web del estilo conversacional. Workspace, que tiene la inteligencia artificial generativa integrada a la suite de Google, Workspace, Docs, Slide, Sheet, Gmail, Meet. Indirectamente pueden interactuar, están interactuando con la inteligencia artificial generativa, digamos, tienen estos features, estas características que te permiten incorporar características y estas facilidades conversacionales a las distintas herramientas de Workspace, ¿ya? No sé si han probado alguna de ellas, pero tú puedes generar contenido, traducciones basado en estas herramientas, por ejemplo. Generar, digamos, descripciones de cargo, por ejemplo. Que no se ve mucho, pero ahí hay un ejemplo de... Yo puedo generar una descripción de cargo, entre medio, dentro de un docs, le doy una instrucción y genera un texto. O sea, ya está integrado, no es como una relación indirecta que tú estás haciendo con esa inteligencia artificial generativa, ¿ya? DALL-E, para los que quieran investigar, el primer modelo LLM que se llama Large Language Model, que le llaman a estos modelos. Open Source es el primer open source con licencia de uso comercial, ¿ya?
Es decir, tú lo podrías bajar y ocupar. Y es entrenado por el equipo de Databricks. Ustedes saben lo que es Databricks, ¿no es cierto? Muy poderosos en lo que es Data Warehouse, el Lakehouse en realidad, a nivel empresarial. Siguiente, por favor, estimado. Otros servicios integrados con inteligencia artificial generativa, Google Cloud, ¿no es cierto? Como les comenté recién, tiene dos servicios. Soporte para inteligencia artificial generativa integrado en Vertex AI, que es la suite de inteligencia artificial de Google Cloud. Y la otra es Generative AI App Builder, que te permite desarrollar o también generar unos niveles de abstracción interesantes sobre los modelos. Puedes elegir algunos templates, por ejemplo, para empezar a trabajar con agentes de una forma más de alto nivel. ¿Ya? Siguiente, por favor. Entonces, como yo les estaba comentando, cómo yo interactúo con los modelos de inteligencia artificial generativa, no es solamente el hecho de que yo pueda escribir un texto, eso es más que nada para jugar. Escribo lo que se me ocurre, pregunto lo que se me ocurre y me responde, ¿no es cierto? Cuando uno tiende a hacer ese ejercicio de escribir texto así de la nada, sin ninguna estructura, a veces los modelos tienden a equivocarse. De hecho, hay algunos que se dice que algunos modelos empiezan a como a disvariar, digamos, y empiezan a responder otras cosas que sin sentido. Entonces, hay una estructura que tienes que seguir. Eso se llama prompt engineering, que es la forma de estructurar conceptualmente el lenguaje que yo estoy consultando, el texto que yo estoy consultando, con una cierta estructura semántica, ¿ya? Entonces, el prompt implica el texto y el contexto proporcionado a un modelo de lenguaje para lograr una tarea requerida de una forma más efectiva, ¿ya? Para que te responda lo que realmente tú estás preguntando, ¿ya? Prompt Engineer en la práctica, por supuesto, de desarrollar esta capacidad. Es tan interesante este concepto o el hip que generó este momento, que incluso hay empresas que ya están buscando este tipo de roles en el mercado, los Prompt Engineer, ¿ya? Para que ustedes lo vean ahí, lo busquen ahí en el mundo laboral, digamos, en el internet. Los tipos de tareas están diversos, que puede hacer resúmenes, responder preguntas, clasificar información, puede hacer juego de roles, o sea, háblame de este tema, pero actúa como si fueras un médico, por ejemplo. O sea, puedes personificar al ChatGPT. Generación de código, bueno, la mayoría lo conoció de esto, de hecho la inteligencia artificial generativa ¿se acuerdan? Con la generación de código automático, ¿cierto? Aquí hay algunos desarrolladores que les ha ayudado bastante y no les va a quitar la pega, chiquillos. Y razonamiento lógico, matemático incluso, ¿ya? Siguiente, por favor. Entonces, para los que quieran estudiar un poquito más, profundizar, pueden buscar la literatura, lo que es Prompt Engineer. Hay técnicas avanzadas para aprender a preguntarle bien, correctamente a la inteligencia artificial. Aquí les dejo algunos de las técnicas, que es el Featured Prompts, Chain of Thought, Zero Shoot, Self-Consistency, Knowledge Generation y Last to Most Prompting. Cada uno de ellos se especializa en cierta estructura de texto que yo tengo que estructurar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, veamos un ejemplo nomás. El siguiente, por favor. Por ejemplo, Feedshot, que es uno de los ejemplos de las formas de preguntar. Aquí lo voy a hacer de memoria, básicamente. Tú puedes generar instrucciones, por ejemplo, para decir, ya mira, yo antes de preguntarte te voy a dar algunos ejemplos. ChatGPT te voy a dar algunos ejemplos. Y te voy a decir, mira, te voy a decir que aquí yo quiero saber cuál es el género de una película. Y te voy a decir, mira, esta película que yo vi tiene este género. Después tú dices, esta otra película que yo vi que tiene estas características tiene este género. Después que le das 5, 6 o 7 instrucciones, le preguntas, ahora, dado esta descripción de esta película, ¿qué género tiene? Hay una alta probabilidad de que te responda correctamente versus que tú le hayas preguntado directamente al principio sin ningún contexto y ningún ejemplo. Esa es una de las técnicas. Otra de las técnicas, por ejemplo, es que tú le des cierto contexto, por ejemplo, en el caso lógico-matemático, ciertos ejemplos de, por ejemplo, en un universo de números,
en donde bueno, está este universo de números y si yo sumara los números impares me daría este resultado. Y si en este universo de números yo sumara los pares me daría este resultado. Y después tú le dices, ¿y qué pasa en este conjunto de números? Y él te va a responder con ese mismo razonamiento y probablemente tenga un mayor nivel de certeza de la respuesta si es que tú le hubieras preguntado sin ningún contexto, ¿ya? Esa es la disciplina, porque es una disciplina básicamente. Mientras mejores tu forma de preguntarle al modelo, va a ser mejor la respuesta, más certera. De hecho, hay casos en donde tú le preguntas algo muy simple a nivel humano y comete errores, ¿ya? Pero después tú le das un contexto y mejora, ¿ya? Mejora su respuesta. Eso pasa hasta con los humanos. Sí, pasa hasta con nosotros mismos. Es típico de que Sí. estamos hablando. O sea, sí, bueno, los que hemos levantado requerimientos lo sabemos, diga, ¿qué es lo que quieres tú? Esto. Ah, pero es que en realidad quería esto otro. Así como... Seba, por favor. Antes de pasar a lo que es aplicabilidad, no sé, ¿alguna pregunta o algo de interés que quieran comentar? Hay una pregunta en el Zoom. Voy a tomar agüita. Pregunta. Me gustaría saber qué puedo hacer. Ok, la pregunta, me gustaría saber qué puedo hacer para que mis clientes no usen la tecnología en preguntas que no están relacionadas con el negocio. Ah, ya, eso es como para decir, ocupa internet, pero ocúpalo para trabajar y no para divertirte. Es como No lo para mismo, ¿no? chatear, claro. Sí. ¿Cómo controlo? Chuta. Y yo diría de vuelta, ¿y cómo lo controlo si está en la casa? Es como- ¿Cierto? ¿Cómo yo fomento? ¿Cómo yo evito en mi prompt que ChatGPT se ponga a responder cosas que están fuera del banco? Del contexto, claro. Que me pregunten sobre películas y quiero que solamente responda dentro del ámbito del banco. Claro, hay una... Sí, por eso que es importante el contexto de entender un poco cómo son estos modelos, porque imagínense que GPT es un gran cerebro que está en alguna parte del mundo, pero no hay varios modelos de GPT. O sea, si tú te lo guías, no es que te van a crear un modelo para ti solito, ¿no es cierto? Porque es un SaaS, es un software como servicio. Ellos no te están creando un modelo ni una parcela de conocimiento para ti solito. De hecho, pasó con una empresa que creo que se llama... Es una empresa, bueno, una empresa que, para no mencionar la marca, de electrónica. Que algunos empleados empezaron a entrenar el modelo y metieron información confidencial, ¿ya? Que era confidencial. Como dijera yo, ahora dame la proyección de ventas del próximo año y le empiezo a meter datos de mi empresa. Y resulta que esas respuestas le salieron después a otra persona que preguntó otras cosas que no tenían nada que ver con la empresa. Y bueno, es porque el cerebro es único para todos, ¿ya? Sí. Entonces, hay formas de encapsular eso. O hay forma de decirle al modelo ahora, antes no se podía, ahora creo que sí se puede, de decir, quiero o no quiero que estos datos se usen para entrenar o reentrenar el modelo, ¿ya? Aún así, si el modelo no está especializado en tu área, probablemente la variabilidad de las respuestas no sean tan específicas para un área muy específica. Por ejemplo, el área de la salud, probablemente un modelo especializado en salud sea más efectivo que un modelo más generalista. ¿Ya? Eso pasa, eso sucede. Entonces, si tú quieres tener un modelo propio, básicamente lo que tendrías que hacer es irte por el lado de bajar un modelo e integrarlo a tu ecosistema y empezar a probarlo. También vamos a ver algunos ejemplos ahí. Aquí, Oliver, disculpa, Francisco parece que quería aportar algo a la pregunta. Sí, gracias Fernando. Un poco, eso no escucho bien. Un poco para responder la pregunta que hacía acá en el chat, perdón, la Andrea, lo que tú puedes hacer es darle contexto al chat. Y una vez que ese contexto limita la personalidad con la cual responde. De hecho, Oliver mencionó un poco de lo mismo y en los ejemplos que vamos a ver después me gustaría mostrarlos en detalle para que lo vean también cómo funciona esto. Claro. Así que lo vamos a ver más en detalle también. Gracias, Francisco. Pero efectivamente tú le puedes dar una personificación, actúa como una entidad bancaria, pero se va a limitar a los datos que tiene él con los cuales entrenó.
Por lo tanto, ahí el límite de la línea es muy delgada entre querer más, pero para querer más tienes que dar más. Y ese dar más tiene el límite de la confidencialidad de tu propia información. ¿Ya? Eso en el contexto de lo que es GPT. ¿Ya? Hay otros modelos que son de LLM, que tú puedes bajarlo, descargarlo, open source, como les mencionaba, y tú puedes usarlo incluso en tu notebook, incluso a nivel individual para empezar a practicar. ¿Ya? Oye, un paréntesis. Todas las preguntas que están en el chat las vamos a abordar al final de la presentación. ¿Ah? Sí, vamos a tener un espacio ahí para debatir y conversar. Gracias. Algunos campos donde se puede aplicar esto. Bueno, ustedes simplemente en realidad, entendiendo el concepto, ustedes pueden echar a correr su imaginación y entender de que no hay un límite, no hay una limitante en la creación de contenido de soluciones sobre estos modelos, porque imagínense el cambio de paradigma de tratar de crear básicamente a mano flujos de interacción. Ahora pasamos a que sea un poco más natural, empezar a tener esa interacción. Entonces yo ya no necesito tener tan cuadrado el flujo de interacción de A a B, y si me responde C, entonces D. Ese árbol de decisión que uno se imaginaba con esta interacción ahora es mucho más fácil, ¿ya? Entonces, ¿a dónde se está viendo de que hay aplicabilidad de este tipo de soluciones sobre los modelos GPT? El chatbot, asistentes virtuales, la generación de contenidos, la traducción de lenguas, interpretación también, análisis de sentimientos y clasificación de texto. Esos son 4 grandes ámbitos de acción en los cuales vamos a ver, estamos viendo y vamos a ver en el futuro cientos de aplicaciones que van a estar saliendo en el mercado. De hecho, probablemente mientras nosotros estamos acá, hay personas que ya están sacando nuevas versiones de sus soluciones o están pensando en cómo generar la nueva disrupción basada en estos modelos de GPT. Siguiente, por favor. Indudablemente, desde el punto de vista más como de industria, retail, comercio electrónico, se va a ver impactado por el hecho de que yo puedo mejorar el servicio al cliente, ¿no es cierto? De hecho, hay algunas soluciones que te permiten realizar descripciones de productos, por ejemplo, en forma automática. Todo lo que es el entendimiento de las redes sociales o de los clientes, que es lo que está diciendo mis clientes en redes sociales. Personalización, recomendación de productos, apoyado con este tipo de flujos conversacionales. Siguiente, Oye, por favor. gracias, Oliver. Hasta aquí estamos con el tiempo para pasar con nuestro próximo speaker, que está en Estados Unidos, está esperando ahí en línea, así que en beneficio del tiempo vamos a avanzar, pero unos pequeños pensamientos. Voy a pensar que la inteligencia artificial generativa masificó la inteligencia artificial. Hoy día no hay que ser especialista en IA para poder utilizarla, y ese es uno de los grandes aportes que estamos viendo. Niños de colegio, universidad y alguien de sepa puede entrar con la IA generativa, y es una tecnología tremendamente robusta derivada de la inteligencia artificial que utiliza algoritmos basados en algoritmos de bucle basados en deep learning, que es un poquito más potente que machine learning, absolutamente complementario, pero toda esa tecnología súper fuerte que está detrás de lo que es la IA generativa se transmite de forma muy sencilla a todos nosotros, y ese es el tremendo valor que hay en esto. Lo quería dejar como una pequeña frase, un pequeño pensamiento, antes de pasar a Francisco Chiemeni, nuestro speaker que está en línea, quien nos va a hablar de un par de temas bien interesantes y algunas demos. Vamos, Francisco. Gracias, Fernando, y muchas gracias, Oliver, por hacer un poco la introducción a todos estos temas. Voy a compartirles mi pantalla y ojalá que se vea bien. Y quiero partir mostrándoles un poco mi canal de YouTube, solo para que vean, porque me parece muy divertida esta situación de estar presentando. Es como un live de lo que hago siempre, para ayudar un poco a hacer sentido de cómo usar estas herramientas en el día a día. Oliver nos comentaba sobre
cómo usarlo esto a gran escala, el impacto. Ahí está empezando a comenzar a comentar del impacto que van a tener las IA generativas en el retail o en la vida de las personas. Y quiero partir mostrándoles un pequeño caso que no le voy a pasar el audio, pero lo voy a ir relatando yo, donde una aplicación que se llama Be My Eyes ha conectado el modelo multimodal que comentaba Oliver, que es capaz de tener visión, ¿cierto? Ver a través de la lectura de imágenes, es capaz de traducir contenido y es capaz de no solamente hacer estas maravillas tecnológicas, sino que lo que está haciendo es cambiándole la vida a personas no videntes o con discapacidades visuales para que ellos puedan interactuar con el mundo a través de esta tecnología que lo que hace es interpretar lo que está pasando alrededor. Entonces, si ya estamos viendo que este tipo de aplicaciones está teniendo impacto real en la vida de las personas, ¿qué va a pasar cuando esto realmente se masifique? Como decía Oliver al principio, no estamos al principio de la ola, lo que Bill Gates denominaba hace menos de un mes atrás en un artículo que publica en su blog, diciendo que el IA generativo, lo que estamos viendo hoy día con ChatGPT y OpenAI, es el símil a lo que pasó con la interfaz gráfica a mediados de los años 80. Los que se acuerdan, a mí me tocó, yo era bastante más joven, pero me tocó igual ver computadores que tenían interfaces negros con letras verdes y eran complejos, eran intimidantes. La interfaz gráfica llegó un poco a cambiar eso y a hacer que, después con Steve Jobs y obviamente con todo lo que pasó luego con la masificación del computador de escritorio y el smartphone, en hacer que la tecnología y el Internet, ¿cierto? Nos diera herramientas a todos un poco para igualar y nivelar la cancha. Y hoy día el AI está empujando aún más esa nivelación, donde efectivamente hoy día todos podemos hacer mucho más gracias a la IA. Y quería mostrarle un par de ejemplos prácticos y ejercicios un poco en la vida real, y sacarnos un poco de la teoría de cómo podemos hacer algunas cosas. Aquí Oliver decía, hey, y es verdad que el modelo de OpenAI, GPT 3.5 y el 4, están entrenados con datos hasta mediados de septiembre del 2021. Pero a medida que se han ido entrenando con datos de usuarios, algunos modelos, como el 3.5, ya tienen información un poco más contextual. Entonces, por ejemplo, si yo ya le pregunto quién es el presidente de Chile, y me va a responder que actualmente es Gabriel Boric, que asumió el 11 de marzo del 2022. Pero si yo me voy a GPT-4, que es el modelo más avanzado que está disponible ya en la versión Plus de GPT, de ChatGPT, le hago esta misma pregunta y van a ver que la respuesta es distinta. ¿Por qué pasa esto? Yo creo que y es algo que nos tenemos que empezar a cuestionar en relación a qué información, qué contexto tienen los modelos y cómo ese contexto también cambia la experiencia y el modo de uso que tienen estas plataformas. Entonces, acá lo que me gustaría mostrarles, por ejemplo, cosas como cómo puedo hacer uso de estas herramientas para solucionar mi trabajo del día a día o aplicarlo a mi día a día. Cosas tan fácil como, por ejemplo, ayúdame a escribir un correo para vender mis servicios. Y aquí, entrando en esta conversación del prompt engineering que comentábamos anteriormente, mientras menos contexto, más genérica la respuesta. Le doy más libertad al modelo para tomar decisiones y generar contenido que pareciera ser el correcto, dado el contexto que tiene. Pero si yo empiezo a escribir un prompt, y aquí voy a detener este chat, empiezo a escribir un prompt sobre esto mismo de escribir un mail, y le empiezo a dar algo de contexto sobre la venta de helados en Alaska para clientes con mucho calor. Carlos, bueno, va a entender. Va a cambiar el contexto de este contenido que yo le estoy pidiendo generar, ¿ya? Y esto es bastante interesante porque si nos ponemos a pensar en que esta herramienta pasaron de ser plataformas que estaban en piloto automático, escondidos detrás de los fierros y el software, que nosotros como que teníamos esta noción de que había un algoritmo que hacía que TikTok mostrara un video y no otro, o que Facebook me mostrara un post de un amigo o de un medio,
¿cierto? Todo eso que estaba detrás, que en el fondo es un tipo de inteligencia artificial, hoy día sale a la luz y se vuelve y se transforma en este copiloto. De hecho, los que están siguiendo un poco la ola de lo que está empujando Microsoft, justamente el suite nuevo que se llama Office 365 Copilot tiene esta misma idea, que es cómo la AI se vuelve una herramienta de trabajo continuo y constante contigo. Y eso es algo muy interesante que, por ejemplo, voy a mostrarles otro caso. Me voy aquí a una base de datos del COVID que agarra internet, está lo mismo. Podemos hacer el ejercicio con cualquier cosa. Voy a copiar los datos y le voy a decir a GPT, a ChatGPT 4, le voy a decir que interprete. Y le voy a dar un par de entes y voy a copiar, pegar el texto. No dice nada. Solamente le entregué información. Y aquí me empieza a hacer un análisis bastante light sobre los datos que está encontrando. ¿Ya? Se pueden fijar que me está dando la respuesta en inglés. Y esta es otra cosa bien interesante que se puede hacer. Este es un modelo que es multilenguaje y ahora yo puedo hablar en español. Le puedo decir, dame conclusiones de estos datos. ¿Ya? Y bueno, no me dice que no tiene datos actualizados, lo que sea, pero efectivamente va a tomar un poco información que tiene del contexto y de la información que yo le he entregado. No solo esto, voy a detener este prompt y le voy a decir tabula en una tabla, Markdown, los resultados entregados. Y esto debería empezar a crear un cuadro que, por un lado, me ayuda a interpretar la información de manera mucho más legible, ¿eh? Y quizás los que ya se están imaginando hacia dónde voy, esto me está mostrando, si se fijan acá, lo está interpretando como un SQL. Ahora lo cambió a un YAML. Esto está empezando a pensar con lógica de programación. Entonces, eh, voy a detener esto y le voy a decir, escribe un PY, Python, que resume los datos de esta tabla en una secuencia lógica. Ni siquiera sé si es un prop ni algo que se puede hacer, sino que le pedí algo que parece ser un request de generar un código. Entonces aquí pasé en una fracción de segundos de estar escribiendo un correo electrónico a menos de 5 minutos después estar escribiendo código fuente. O sea, si esto no les maravilla, no sé qué fuego artificial necesita hacer esta herramienta para abrirnos un poco los ojos de las capacidades que tiene y lo que podemos llegar a hacer con ella. Voy a detener esto un segundo y le voy a decir, voy a refrescar esta página y le voy a pedir otro ejercicio que encuentro fascinante, que es poder pedirle cosas como escribe el código fuente de un juego en JS de Arkanoid. ¿Se acuerdan de este? Y me va a dar un esqueleto básico en JavaScript para poder empezar a trabajar este juego que le estoy pidiendo. ¿Ah? Entonces acaba de mezclar cosas. Me está creando un HTML, después me debería hacer un archivo JS, exactamente, y así. Entonces, esto agiliza muchísimo el trabajo de programación. Vámonos un paso atrás y ¿cómo hago esto mismo para, por ejemplo, si yo soy el gerente de ventas o marketing? Le puedo decir cosas como crea una estructura para mis campañas de contenidos en redes sociales. Entonces, me va a generar un esqueleto para poder hacer mis campañas en redes sociales. Y aquí empieza la gran pregunta. Hey, lo que me genera esto es copy-paste, ¿me lo puedo llevar de inmediatamente y usar? La verdad es que no, porque tengo que hacer el trabajo de copiloto, nuevamente, y del director un poco de orquesta y decir, ok, lo que me está entregando efectivamente es lo que estoy buscando hacer. Si se fijan acá, lo mismo que en el ejemplo del mail. Es genérico, no tiene contexto, y es donde tengo que empezar a trabajar en esa construcción del prompt, que
puede ser escrito en texto, como puede ser también en lenguaje de programación, o incluso pegándole tablas, CDS o otros contenidos externos. Hoy día, el sistema base que probablemente todos tengan acceso es este que es basado en texto. Pero también, y voy a tener esto para que no siga corriendo, también existen otros modelos y otros sistemas que el que me gustaría comentarles es este que se llama, no chat, que se llama Asistente GPT, que también está basado en el API de ChatGPT 4 y tiene los distintos modelos del 3.5 y el 4, igual que la interfaz de ChatGPT tradicional. Pero en este sistema yo tengo la capacidad de entregarle déjenme apagar esto, ahí. Tengo la capacidad de entregarle un System Prompt. El API de GPT y de GPT-4 tiene, y ChatGPT tiene tres elementos base y principales. Uno es el prompt o la instrucción que yo le doy al AI, que se va en un paquete hacia el modelo central, eso lo interpreta y me lo devuelve en la respuesta del API. Pero en paralelo, en la configuración inicial de la conversación que yo tengo con el chat, hay un parámetro que se llama el System Prompt. Y el System, en el fondo, es lo que le dictamina la personalidad a este chat. Entonces, antes de mostrar cómo funciona eso, probablemente los que están siguiendo un poco las tendencias y las olas, han visto cuando se le dice al chat que le digan, actúa como un payaso. Cada vez que te hablo, respondes con un emoji. Y aquí voy a pegar un emoji. Vamos a buscar el payaso. Escribí payaso mal, no importa. Lo sabe mejor que yo. Y ahí me va a responder cualquier cosa con el emoji del payasito. Si yo llevo esto y lo extrapolo a, por ejemplo, me voy a ir acá, responde todo en tono de chileno. Entonces ahora cuando yo le hable, le puse ahí un hola, me responde en chileno. Hola, po. ¿En qué te puedo ayudar hoy, compadre? Entonces, actualmente le estoy seteando una personalidad y al setearle esa personalidad, que en este caso bastante simple, vamos a hacer un chat nuevo, yo le puedo decir otras cosas. Actúa como experto en cloud computing. Dime cómo, siempre explicando en simple todo lo que te pregunte. Entonces, ahora, si yo le pregunto cómo debo migrar a la nube, creo que lo escriban, no importa. Cómo migrar a la nube. Migrar a la nube es un proceso que puede variar dependiendo, y aquí me va a responder siempre un poco bajo esta lógica. Entonces, ¿qué me dice esto? Que somos capaces de, llamémoslo entre comillas, entrenar el modelo, no solamente a través del prompt, del contexto, de la información que yo le entrego en la instrucción, sino también de la personalidad o del alcance al cual yo le defino como sistema en el cual, de cierta manera, le pongo un cerebro o lo cambio y le cambio un poco esta personalidad respecto a la base que tiene o al fundamento que tiene como por defecto. Además de esto, Oliver habló de chat PDF. Además de esto, yo soy capaz de, a través del API, de embediarle documentos o información a través de un JSON que en cada conversación que yo tenga le puedo entregar información adicional. Entonces eso abre la puerta a implementaciones como, por ejemplo, cómo poder aplicar este modelo de ChatGPT o otros modelos de inteligencia artificial sobre mis bases de conocimiento. Entonces, pongamos un caso hipotético que por lo menos yo ya he tenido la oportunidad de ver un par de implementaciones, cómo los call centers de empresas de telecomunicaciones están comenzando a sobreponer herramientas como ChatGPT sobre las grabaciones de audio de las llamadas de servicio al cliente, que son transcritas por herramientas como Whisper, para generar un código, para generar un códex en texto y poder hacer consultas e interactuar con ese contenido desde una interfaz de conversación. Ese caso yo creo que va a ser algo que va a empezar a correr y a crecer muy rápidamente. Y por otro lado, también comentamos ahí sobre AutoGPT o
lo que son conocidos como agentes, que en el fondo lo que lo que hacen es tomar una tarea y esa tarea llevarla hasta cumplir un objetivo. Iterar en una cantidad de veces, n, en este caso voy a hacer una iteración de 3 veces, solamente para mostrar cómo funciona, donde voy a usar el modelo 3, que es el más rápido, donde yo le puedo preguntar a este modelo que se llama Baby AGI, que también está basado y está montado sobre el API de GPT, que, como dice su nombre, es como un pequeño bebé de inteligencia artificial general, porque lo que hace es construir conocimiento sobre cada iteración. Entonces, este es un modelo que está pensado, o esta herramienta está pensada principalmente para hacer investigación. No está conectada ni a mi computador ni a Internet. Pero en el caso de AutoGPT, que por lo menos ahí si quieren ver después un video que está en mi canal de YouTube, es capaz de interactuar con mi sistema, tomar control de mi computador, guardar, generar archivos, grabarlos en el local, es capaz de ejecutar comandos, es capaz de conectarse a Internet, tomar datos, bajar repositorios, instalarlos en mi computador y hacer un montón de cosas que uno dice, wow, esta máquina está tomando control un poco y autonomía. Nace de este sistema, de esta idea de sistema, que en el fondo es cómo el AI toma un objetivo, define una tarea, cumple esa tarea, la checa contra el objetivo y vuelve a correrla nuevamente para identificar si es que, si es que fue capaz de cumplir la tarea que se le asignó. Entonces aquí pueden ver que partió con el objetivo de quiero migrar mi infraestructura a la nube, que es lo que tengo que hacer. La primera tarea que definió es definir las tres claves del éxito para el deployment de on-premise solution a to the cloud. Y empezó aquí, como no sé esto, como soy un modelo de lenguaje, tengo que aprender sobre esto, clarificar, entonces voy a ir a aprender sobre planificación y preparación para la migración a la nube. Después quiero aprender sobre escalabilidad y flexibilidad. Después quiero aprender sobre el monitoreo de optimización. Y me generó una nueva lista de tareas. Analizar el current infrastructure, develop a migration plan. Y así empezó a definir ciertos pasos que tienen que correr para poder identificar efectivamente cuál es el camino a lo que le estoy pidiendo, que es cómo puedo migrar mi infraestructura a la nube. Entonces, de nuevo, estas herramientas hoy día, y es súper importante hacer el hincapié en el estado actual del arte, digamos, porque efectivamente una vez que esto tenga una conexión a Internet o una vez que esto tenga la capacidad de interactuar con otros sistemas, como ya viene con los sistemas de plugins que van a venir integrados dentro de ChatGPT y van a ser parte del API, le van a permitir y le van a dar la capacidad de conectarse con otras herramientas y otras plataformas. Cosas como, por ejemplo, preguntarle a ChatGPT, voy a abrir un chat nuevo, de pedirle que me dé un itinerario de viaje, para los que trabajan en la industria del turismo, para Nueva York, me va a dar un itinerario, e incluso si yo le pregunto, por ejemplo, recomendaciones de vuelos, voy aquí ella me habló, hay un poco del itinerario, lo voy a detener, recomendación de vuelo, me dice, no puedo darte información porque no estoy conectado, pero ¿qué pasa cuando esto ya esté conectado? Y aquí me dice dónde tiene que ir. Entonces tiene un poco esa lógica de que sabe más o menos dónde y qué tiene que hacer. La pregunta es cómo le damos acceso y piernas un poco para que corra y sea libre. Pero no solamente está el mundo del texto, sino que, y probablemente ustedes ya empezaron a ver y han visto en Internet cosas como, por ejemplo, las imágenes que se pueden crear con plataformas como DALL-E o Stable Diffusion, o en este caso, Midjourney. Esta es la última versión del modelo Midjourney. Como pueden ver, se pueden crear imágenes, qué linda está, que emulan muy bien la realidad, y han logrado tener la capacidad tan potente y tan fuerte de engañarnos en la vista de lo que estamos mirando. Hoy día, una de las problemáticas a las cuales nos vamos a enfrentar, y creo que hay que estar muy atentos a las elecciones norteamericanas que se vienen en un par de meses más, donde vamos a vernos bombardeados por contenido generado con inteligencia artificial, uno, a escala, el volumen de productividad, de productificación de estos contenidos va a aumentar, entonces el fake news va a aumentar, pero no solamente va a ser fake news, sino que va a partir de la lógica de que todo lo que estamos mirando tenemos que asumir que es mentira. Si yo veo esta foto, y qué casualidad que apareciera, si yo veo esta foto en un aviso publicitario, hoy día en la tienda de McDonald's,
probablemente yo no podría distinguirla de otra foto publicitaria, que bueno, ya sabemos que son mentiras, pero podríamos tomarla y asumirla como real. Y también comentaron anteriormente sobre Runway. Runway es un producto que a mí en lo personal me fascina, creo una de las mejores herramientas de IA generativa hoy día en el mercado, donde de partida los fundadores, dos de los tres fundadores son chilenos, lo que lo hace más interesante y entretenido hablar de ellos. La fundaron en Nueva York hace alrededor de 3 años atrás. Las primeras iteraciones, yo conozco a uno de los fundadores personalmente, éramos compañeros de la universidad, y me mandó una de las primeras iteraciones de esta herramienta. Y lo que han hecho en 2 años es realmente mind-blowing. Entonces, yo hoy día, como puedo generar texto, como veíamos en ChatGPT, o puedo generar imágenes, como lo podemos hacer con Dalí o Midjourney, hoy día con un prompt de texto puedo generar video. Entonces, tal vez vieron a Jared Leto en la gala de la Met hace unos días atrás, vestido de gato, y usé el mismo prompt, le hice un gato gigante bailando en el red carpet y me generó este video. O, por ejemplo, este otro, le pedí un hombre, ¿cuál fue el prompt de esto? Eso era como un hombre de edad sentado en el computador, o esto, una mujer sentada en su computador hablando por teléfono, o esto, una mujer trabajando en un panel de datos. Entonces, empieza a transformarse la capacidad, o esto, el Papa comiendo pizza, ahí tiene una pizza en el lado, o un video debajo del agua. ¿Ya? Aquí le dije, hazme una bandera de Chile, como que no supo muy bien lo que era Chile. Pero sí sabe muy bien cuando le digo, hey, hazme un video de la luna. ¿Vale? Entonces empiezan a pasar tenemos que empezar a preguntarnos qué es lo que podemos hacer. Y la gran pregunta que me gustaría como dejarles arriba a todos un poco para discutir, es como si hoy día producir ya no es la complejidad. Y tener ideas, todo el mundo tiene ideas y todos tenemos ideas y a todos se nos ocurrió Facebook, ¿cierto? ¿Cómo no es cómo y cuál va a ser la dificultad del futuro? Las ideas van a sobrar, la capacidad de producirlas y desarrollarlas va a sobrar, pero no todas las ideas ni todas las ejecuciones van a ser exitosas. Entonces, ¿dónde va a estar la diferencia y dónde va a estar la competencia en el futuro? Y mi apuesta está en qué tan rápidos somos cada uno de nosotros en adoptar y aplicar estas tecnologías de manera eficiente a nuestro trabajo y poder hacer lo que hacemos hoy de manera mucho más productiva, más eficiente y obviamente a mayor escala con menores recursos. De hecho, los que siguen un poco las redes sociales probablemente vieron hoy día un post que publicó el CEO de Políglota, que lo tomó de una conversación de otro lugar un poco, pero él decía, la startup del futuro, la próxima startup de $1 billón va a tener 3 empleados, de los cuales 2 van a ser AI y 1 va a ser un fundador humano. Entonces, da para pensar y da para proyectar también hacia dónde creemos que viene y hacia dónde creemos que va el mundo y obviamente nuestro trabajo. Así que los dejo con eso, me encantaría poder conversar y transformar esto un poco en un diálogo abierto entre todos. Gracias Francisco. Espectacular la presentación. Súper interesante lo que ha expuesto Oliver y la aplicación práctica de lo que es la inteligencia artificial generativa. Lo que más conocemos es ChatGPT y hago una pregunta abierta. ¿Saben por qué se llama ChatGPT? Bueno, yo tampoco, pero lo busqué recién. Le preguntó a ChatGPT. Chat Generative Pre-trained Transformer. Chat generativo preentrenado transformado. Eso significa la sigla. Y en realidad la busqué mientras escuchaba, porque lo que muestra Francisco es la aplicación al mundo real, a la empresa, al negocio, y abramos la discusión. Me gustaría escucharlo y que conversen aquí también con los expertos del panel. ¿Cómo ven que esto está afectando el negocio actual en el que ustedes están? ¿Qué valor entrega? Pero también hay una perspectiva, no muy explorada, hay un perrito que me está saboteando, hay una perspectiva no muy explorada que también habla de las cosas negativas que puede tener la inteligencia artificial generativa.
Entonces, abro la discusión. ¿Cómo lo ven? ¿Qué aporta? ¿Qué no aporta? Cristian. Una pregunta que compartí en el chat, pero la hago también abierta y el chat principio también está abierto. Tiene que ver con las limitaciones. ¿Hasta dónde, digamos, se puede llegar? ¿Y qué restricciones o regulaciones debieron tomar las empresas para asegurar un buen uso de la inteligencia artificial? El tema de las limitaciones y los riesgos que produce el uso de esta herramienta. ¿Qué las empresas deben tomar principalmente para asegurar que se haga un buen uso? Creo que lo principal, Cristian, es la seguridad de los datos. Creo que ese es el principal riesgo en el cual nos vemos enfrentados hoy día, dado que no hay una 100% claridad de qué pasa dentro del modelo. Los modelos ya hoy día son un poco una caja negra. Y la gran problemática que levantan los cientistas que han desarrollado estos modelos durante los últimos años es que ni siquiera ellos tienen claridad de qué es lo que está pasando dentro de esta máquina. Entonces, hace 2 días atrás, uno de los head scientists de Google renunció diciendo: no me puedo hacer un poco responsable de lo que está pasando acá, tengo un poco de miedo, hay que tener cuidado, preocupémonos. Salió la carta de Elon Musk diciendo: detengamos el desarrollo de las plataformas por un periodo de tiempo hasta que podamos tener regulaciones. Y todas esas regulaciones, acompañado con lo que levantó el Estado de Italia, poniéndole un poco de freno al acceso de ChatGPT a los ciudadanos italianos, tiene que ver no tanto con el peligro de la IA como que se vaya a transformar en Skynet y nos vaya a aniquilar mañana, sino que algo dentro de la inteligencia artificial o dentro de estos modelos que nosotros todavía no tenemos claridad de cómo funcionan. Y esa es la gran problemática. Entonces, obviamente la regulación tiene que empujar a la continuidad del desarrollo científico. No podemos detener la investigación, pero lo más probable es que tengamos que detener de alguna manera o limitar de alguna manera cuáles son las implicancias operativas que puede tener el AI. Por ejemplo, puede ser un AI un doctor, puede ser un AI un abogado, y esas preguntas, aunque el sistema sea capaz de hacerlo, creo que tenemos que ponerlas sobre la mesa y cuestionarnos si es que efectivamente queremos que un doctor robot te atienda, y sea quien te dé un diagnóstico negativo. Tal vez sí, tal vez no, pero es algo que hay que discutir. Oliver, si quieres complementar algo. Sí, con respecto a lo del doctor, tengo el micrófono abierto. Sí. ¿Micrófono? Sí. Me acordé de cuando antes uno llegaba al doctor y se entregaba, digamos, usted sabe, y ahora la gente llega más informada, nosotros mismos, ¿no es cierto? Antes de llegar al doctor buscamos en la información en internet, tengo esto otro, y llegamos donde el doctor y le decimos: doctor, yo creo que tengo esto otro, y el doctor queda así. Seguramente él también se tuvo que adaptar, y de repente te dice: mira, te voy a recetar este remedio, y te muestra una foto en Google y te dice: mira, esta es la descripción. O sea, el mundo cambia. Entonces, lo otro, el cuestionamiento de si un doctor puede ser una inteligencia artificial. La problemática que se va a dar es que si uno no regula esto y no lo aclara, de hecho los países tienen que regular esto y lo más rápido posible, podría pasar de que tú te enfrentes a fake news, ¿no es cierto?, que ya existen. También se puede dar el caso de que te entreguen, no sé, un proyecto de título y tú no sabes, o una foto, y tú no sabes si es generada por un humano o por una inteligencia artificial. Yo creo que la mayor problemática es no saber, más que el hecho de que la inteligencia artificial lo puede haber hecho. El no saberlo, o que un asistente de médico, por ejemplo, está ayudando al médico y que le diga, no sé, pica más por aquí, más por allá, ese límite es el que yo creo que hay que ir regulándolo un poquito más, y que finalmente el filtro, yo creo que todavía va a seguir siendo humano. El filtro final va a seguir siendo humano. De hecho, cuando tú le preguntas a la inteligencia artificial hoy día, muchas veces te da errores. Y si no hay alguien que esté filtrando, podría en un asistente virtual, en un servicio al cliente, darle un precio equivocado a una persona o darle una orientación equivocada, si no le pones un filtro. Esos filtros probablemente sean mucho más importantes de trabajarlos que tratar de tener la inteligencia artificial. Claro. Complementando acá el tema de los marcos legales, son súper laxos o definitivamente no existen. Por ejemplo, desde la academia se está tratando de controlar el hacer tesis vía ChatGPT, pero más que eso, en mi época uno hacía un doctor en un papel y te lo guardaba en un bolsillo.
hoy día cómo controlamos los dispositivos, y me pasa como profe para que no estén haciendo las preguntas, obviamente, el ChatGPT, y eso se está viendo ahora. No hay reglamentos muy duros o muy correctos todavía, pero vamos sobre la marcha tratando de avanzar en esto. Quiero leer algunas preguntas de los que están online, lanzaron. Andrea pregunta, si mis clientes ya tienen acceso a toda la información por medio de esta herramienta, ¿cómo puedo darle valor a mi asesoría o consultoría? Dejo esto a Francisco Oliver, quien quiere responder. Buena la pregunta. Dale, Francisco. Sí. Tú primero, siempre. Yo creo que lo principal, y voy a tomar un poco las palabras de lo que decía Oliver recién, el valor agregado lo pone el humano. El AI es capaz de producir y generar, pero la falta de contexto y llamémoslo empatía, creo que es algo que la máquina todavía no es capaz de emular con esa percepción o perspicacia que tiene el ser humano cuando uno conversa. No, todos nos acordamos cuando, antes pre-pandemia, ¿cierto? Tú tenías una reunión, llegó la pandemia, tenías un call y como que las relaciones, la forma de interactuar cambió porque estábamos a través de una pantalla. El humano se adaptó a eso. Probablemente el AI se adapte también a poder tener esa cercanía. Entonces, ¿cómo le doy valor? Uno es entendiendo mejor al cliente, entendiéndolo tú mejor al cliente, y desde ese conocimiento con tu cliente, ¿cómo lo transmites al AI para que el AI sea quien efectivamente haga el heavy lifting, o un poco el trabajo pesado de hacer otras cosas? Procesar datos, productificar contenido, analizar tablas y tablas de Excel. Creo que eso es lo importante, como darle un rol al AI para que tampoco tu cliente diga, voy a usar ChatGPT y me ahorro el trabajo, me ahorro tu trabajo. Porque tu trabajo no está en responder mails, tu trabajo no es procesar una tabla en un Excel. Tu trabajo es sacar conclusiones y hacer análisis y contextualizarla y conectar el mundo, digamos. Y creo que eso es algo como el desafío también, como cómo nosotros nos revalorizamos de cara a que el AI efectivamente nos va a reemplazar en muchas cosas. Pero ojalá que esas cosas sean las tareas que no son las que agregan valor al final del día. De acuerdo con Francisco, y me pasa que, bueno, como todas las profesiones han ido evolucionando, el peligro realmente, el primer peligro lo tienen las personas que están desarrollando actividades que son muy operativas, muy rutinarias, y que no deberían, como decía Francisco, que no deberían estar haciéndolas, o no deberían estar concentrándote en esas actividades que no agregan valor. Precisamente, yo creo que focalizándote en las actividades, 100% en las actividades que agregan valor realmente en tu profesión, ahí le va a dar un valor agregado ciertamente a tu perfil, independiente de la profesión que sea. Porque básicamente el valor lo sigue dando el humano, y la inteligencia artificial, como decía Francisco, es un apoyo, un apoyo más, una palanca que es muy poderosa, pero en sí el tema de la empatía, el tema de cumplir objetivos es otra cosa. La vida real son otras las cosas que se mueven, son otros los impulsos, las señales, son otras cosas que uno hay que conseguir, hay que negociar, hay que cumplir objetivos, hay que focalizarse en metas, y si tú dejas la tarea automática para una inteligencia artificial, probablemente te vas a poder concentrar mejor y descubrir quizás en algunos casos donde entregas valor que antes no lo estabas viendo porque estabas metido en un Excel 7x24. Ok, gracias. En esa misma línea, otra pregunta que veo que se mezcla un poco con lo que es metaverso. A propósito del metaverso, era la tendencia para este año, y adivinen quién mató esa tendencia. Inteligencia artificial generativa. Puede ser que la puede complementar ahora. No, se complementa total. Y esta pregunta, por eso me tomo en eso, porque aquí Paula nos dice, y en el mundo del arte, por ejemplo, tendrá más valor en el futuro lo que pase por la máquina que lo handmade. ¿Cómo se ubica el derecho a autor, por ejemplo, en el arte también? Aquí me suenan los tokens fungibles, no fungibles, y todo eso que se mueve por blockchain, pero ¿qué opina aquí Francisco Oliver respecto a esta pregunta? Voy a tomar un poco la lógica de que
en la Internet no existe la propiedad. Una vez que tú subes algo, Internet por defecto lo que hace es copiarlo. Lo copia de un servidor a otro y lo disponibiliza para que una persona que está en Sao Paulo pueda ver un contenido de alguien que lo subió en Singapur, y alguien que está en China es capaz de ver algo que publicaste, se supone, algo que publicaste en Chile. El Internet por default es una máquina fotocopiadora. Entonces, en el momento que tú le pones un sistema que es capaz de leer lo que está y reinterpretarlo y recrear algo nuevo, está, llamémoslo, copiando. Entonces, yo creo que tenemos que repensar lo que significa el derecho a autor. Hoy día, nuestras leyes no están pensadas para esta nueva ola de productos generativos. Si tú dices que porque yo voy a ChatGPT y le digo, escríbeme una canción como los Beatles, y después yo la produzco, la canto yo, y me dices, hey, ¿copiaste una canción de los Beatles? La verdad es que no, porque yo no soy ni Paul McCartney ni ninguno de los otros cuatro. Entonces, efectivamente, una cosa es que se asemeje y que sea un remix o que sea un uso justo, un fair use, ¿cierto? En base a algún producto, de algo existente. Es muy difícil que la AI haga una réplica exacta de lo que le estás pidiendo como referencia. Por lo menos yo no he podido replicar la Mona Lisa. Le he pedido, hey, Midjourney, hazme la Mona Lisa. Y hay diferencias, se parece, tiene tonos, tiene ideas, tiene conceptos que se basan y son muy similares, pero no son iguales. Entonces, para poder proteger el derecho de autor, quizás tenemos que pensar distinto sobre el derecho de autor. Y pensando un poco en el metaverso, yo creo que esta ola como del AI es como un peldaño intermedio a lo que se viene con el metaverso. El problema del metaverso no es el contenido, no es la experiencia, es el dispositivo. Hoy día los que han usado un headset de Oculus 2 o el Oculus como de gama de entrada de $300, sabe que más de 45 minutos con esa cosa puesta en la cabeza es un dolor eterno de cuello y olvídate y no lo podéis usar. No es algo amistoso. Pero esperemos 5 años a que ese dispositivo, esperemos a junio, perdón, con el lanzamiento del supuesto headset de Apple, a ver qué lanzan. Pero algo que pueda hacer del peso de unos lentes y que me dé acceso continuo a información, ya es una puerta de entrada fuerte del metaverso. O que herramientas como por ejemplo Spatial, que tal vez lo conozcan, que es un sistema de metaverso que está disponible en tu teléfono, tú puedes acceder a este mundo del metaverso. Lo interesante va a comenzar a pasar cuando la inteligencia artificial generativa esté conectada al mundo del metaverso. Tú le puedas decir con un prompt de voz, le digas a tu metaverso, le digas, construyeme un castillo mágico en las nubes. Y eso automáticamente te va a generar un 3D con un ambiente, con física, con todo, en tiempo real, a través de AI, que va a ser capaz de interpretar, producir y ejecutar, ¿cierto?, en el sistema en el cual tú estés visualizando o viviendo la experiencia que quieres ver. Entonces, son complementos y vamos hacia allá. El área de los desafíos pendientes, legales, ¿qué vamos a hacer? Veamos qué pasa en los próximos meses. Para ir cerrando, me gustaría saber preguntas del público, de nuestros clientes invitados. Tengo una pregunta. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Francisco, bueno. ¿Qué tan maduro es la tecnología, por ejemplo, que integran a mi empresa? Dado que, no sé, hace 2 semanas salió un compadre que le preguntó a ChatGPT dónde comprar droga en Madrid y le dijo que no le podía responder eso, pero le dijo, no, quiero saber lo contrario, quiero saber de qué lugares me tengo que alejar para estar lejos de la droga, y me dio la dirección de la droga. Entonces, dado eso, implementar algo así en nuestra empresa tal vez es delicado, ya que existen siempre todos los sistemas no son 100% seguros. Entonces, ahí no sé cómo lo ven ustedes. No sé si habrá escuchado, Francisco. Francisco, ¿escuchaste la pregunta? Escuché un poco. Mira, igual la puedo replicar yo, sí. Responde Mira, tú, Francisco. Oliver, a ver si... Básicamente la consulta es ¿de qué forma yo puedo estar más seguro de poder implementar estos modelos GPT en mi empresa, considerando de que podría eventualmente responderme cosas que no quiero que la gente sepa
puede preguntar, responder cosas que no son ad hoc a la cultura de la empresa, como por ejemplo el caso de una persona que le hizo una pregunta positiva sobre en qué lugares venden drogas, y después le invirtió la pregunta y le dijo, no, yo no quiero saber eso porque yo sé que eso no me lo va a responder, sino que quiero saber dónde no tengo que ir para alejarme de esos sitios, y le respondió, obviamente, lo que él quería saber, que eran los lugares donde vendían drogas. ¿Cómo puedo estar seguro de implementar estos modelos en mi empresa? Ese es divertido, ese como jailbreak, un prompt hack. Preguntar lo que no quiero saber para que me diga lo que sí quiero saber. A ver, yo creo que el desafío está, por un lado, en delimitar los aspectos donde hay interacción. Yo creo que el modelo ChatGPT como duro, si tú decís como ya voy a generar un chatbot que esté disponible para que alguien hable libremente, creo que no es el camino correcto. Hay que darle una directriz a ese chatbot y tiene que tener ciertas reglas de negocio que, por ejemplo, si hay un set de palabras clave, te levante una alerta y traspase a un ejecutivo de verdad, o de humano, digamos, como posible camino. O eventualmente entrenarlo con estos fine tunings, que es otra forma de entrenar como el modelo, no solamente con embeddings para agregarle información, sino que delimitarle un poco el espectro de conocimiento. Con este fine tuning, tú le puedes decir, ok, solamente responde sobre este corpus de contenido y usando estos elementos adicionales que le pones al modelo. La personalización del modelo es posible, pero requiere un trabajo de ingeniería dura, no es llegar y conectar y disponibilizar. Y el modelo no aprende de la interacción del usuario, aprende de la configuración que uno le dé. Entonces eso también es importante como tener, y por eso lo que decía Oliver de los prompt engineers. El prompt engineer, el trabajo no es sentarse con ChatGPT y entrenarlo y preguntarle cosas y sacar respuestas. El trabajo es sentarse y configurar el motor por detrás para que el AI y el chat tenga coherencia y relevancia con el negocio. Correcto, gracias, Sí. Francisco. Bueno, igual para complementar, si uno le da un cierto input, digamos, a la consola, para algunas instrucciones, no solamente que te mande de vuelta un par de bullets, también una que sería pero no que tirar imágenes de Google Slide. ¿Hay algo que nos pueda recomendar o algún seleccionando para realizar no solamente obtener texto, sino que quizás imágenes, algo un poco más automatizado? ¿Escuchaste, Francisco? No. A nivel de la pregunta de Alejandro es, a nivel de Google Slide, si hay algo más avanzado que solamente texto, sino que entregar alguna información que nos pueda entregar un outcome como imágenes, audios eventualmente, alguna solución de ese tipo, generativa. Perdón, a nivel de Google, okay, a ver, en general los modelos multimodales hoy día están en fases medias prototipos. Este ejemplo que les mostré al principio del video de la chica no vidente es un prototipo bien avanzado que desarrolló OpenAI para demostrar el caso. Hay algunos modelos que ya están haciendo la mezcla entre imagen y texto para usar ambos formatos para poder tomar decisiones, que están más embedados ya en herramientas como, por ejemplo, los autos autónomos. Los sistemas autónomos de conducción tienen la capacidad de ver el mundo, interpretarlo, leerlo y tomar decisiones en base a eso. Es una mezcla de múltiples señales. En el caso de los OpenAI y los modelos más de Large Language Models, los LLMs, todavía no está disponible esta multimodalidad de OpenAI. Me imagino que saldrá en los próximos meses. Ok, con esto vamos ya a estar cerrando. Para nosotros, Nizum, es vital estar a la vanguardia en estos temas que son de relevancia para nuestros clientes a nivel de mercado, a nivel mundial.
los vamos a seguir haciendo. Agradecer a Oliver, nuestro especialista en NISUM, y por supuesto a Francisco Kemming, nuestro speaker invitado, por haberse dado el tiempo, preparar esta presentación y explicar de tan buena forma algo que parece sencillo, pero no necesariamente es tan sencillo, especialmente cuando le queremos sacar valor. Así que agradecemos a nombre de NISUM, como director de actividad e innovación. Les quiero agradecer que hayan venido, se hayan tomado el tiempo de estar esta tarde, a los speakers, y ojalá nos veamos prontamente en otro evento. Muchas gracias a todos. Gracias.